sistema eléctrico nacional está viviendo tiempos complicados, tiempos en que hay una gran demanda, la demanda está creciendo, hay crecimiento económico en nuestro país y hay apuestas para mayor producción en el futuro, pero no estamos seguros de si la capacidad disponible es suficiente. Para esto es muy importante conocer el margen de reserva del sistema eléctrico nacional. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Víctor Ramírez, socio de la firma P21 Energía, colaborador de la plataforma digital Energía a Debate y uno de los especialistas en materia de energía que yo más sigo y más me sirven para tratar de entender lo que está ocurriendo. Recientemente el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, Víctor, anunció que va a dejar de colocar en la parte pública de su portal la información sobre el margen de reserva. Ahora, esto es muy importante, sobre todo para las industrias, ¿no es así? Y siempre se había mantenido eso abierto, siempre había sido una información pública. Cuéntanos. A partir de la liberación del mercado eléctrico en el que entran a participar diferentes suministradores y hay dos tipos, digamos, de usuarios, los grandes usuarios, los usuarios calificados y los usuarios básicos, se empieza a dar esta información y se empieza a decir cuál es el límite de reserva. Técnicamente, tienes que tener por lo menos un límite de reserva de 6%, o sea, lo que se está consumiendo más un 6% adicional. Eso por seguridad, para que los sistemas eléctricos están diseñados para que si una parte del sistema falla, haya la suficiente energía para que el sistema pueda caminar sin problemas. Cuando esta reserva baja del 6%, hay un estado operativo de alerta solamente, como su nombre lo dice, no es una emergencia, solamente es estemos todos atentos, alertas. Nada más para que estemos, para que veamos por si algo ocurre, pero si está con 6-5%, de todas formas opera. Cuando baja del 3% se tienen que tomar medidas como le dicen tiros de carga. En otras palabras, ¿qué significa? Como ya puede no haber la energía suficiente para alimentar todo el sistema, tienes que hacer el sistema más pequeño para que no tenga un problema mayor, un blackout, un apagón masivo. ¿Cómo lo haces? Desconectas pequeñas partes del sistema, generas lo que le llaman apagones rotativos. Apagas distintos puntos del país, ¿no es así? Exacto, algunas colonias, y no lo haces permanentemente. Lo que haces es, digamos que vas tandeando 20 minutos en una zona, le quitas a esa, le regresa la energía y quitas en otra, para así hacer más chico el sistema y que la energía disponible sea suficiente, ¿no? Ahora, yo en mi casa, a lo mejor si estoy viendo el fútbol y me pierdo 20 minutos, pues a lo mejor pego de gritos, me molesto, pero no pasa de ahí. Pero hay industrias para las que un apagón que no está programado puede ser muy costoso. Cuéntanos. La industria, como dices, puede ser muy costoso. Un equipo que de repente pierde energía o tenga algún disturbio, alguna variación en el voltaje o en la frecuencia con la que recibe la energía, puede tener algún daño en un equipo y pueden ser daños millonarios. Incluso la propia industria se manifestó a principios de mayo cuando vinieron estos primeros apagones del año. Y dijeron, nos generaron daños en algún horno industrial, daño que no solamente se fue la energía y regresó, sino que tuvieron que limpiar un horno que fue una pérdida millonaria, ¿no? Pero además es eso, por ejemplo, no sé, un horno de inducción magnética, cómo funciona y por qué hay que limpiarlo y por qué hay que calentarlo nuevamente y por qué te tardas tanto tiempo en que esté operando nuevamente. El horno de inducción, bueno, antes que otra cosa, la inducción se ha puesto muy de moda y es lo que usa ahora la industria acerera, mediante la inducción metalúrgica magnética. En general, ¿no? Sí. Exacto. Pero sobre todo la siderúrgica. Sí, el hierro se funde cuando con esta inducción magnética, es algo que usamos desde la cocina hasta grandes empresas, pero no puedes apagar de plano un equipo, sino que tienes que irlo apagando poco a poco, porque si no puedes sufrir alguna deformación, algún daño que, insisto, suele ser millonario cuando sucede eso. Entonces, tienen que tener previsión o tienen que tener medidas adecuadas para evitar esto. ¿Qué ha llevado esto? La realidad es que hay un mercado que está empezando a nacer, el del almacenamiento de algunas empresas que dicen, yo no puedo estar afectando mi proceso productivo, afectando mis equipos por problemas con el sistema eléctrico, pero es algo que no debería estar sucediendo, que deberíamos de tener por lo menos la información para tomar previsiones, ¿no? Ahora, esto es algo que ya no ocurría en nuestro país, estos apagones, esta
pequeño margen. De hecho, cuando empezó este gobierno, el gobierno empezó a no permitir la entrada en línea de nuevas plantas, de plantas sobre todo de energía limpia, plantas privadas. Y lo que hicieron fue prometer que la Comisión Federal de Electricidad tendría, no sé si 5 o 6 nuevas plantas generadoras de ciclo combinado para poder cubrir el faltante. ¿Qué ha pasado? Uno, con esas plantas cuya entrada no se permitió, y qué ha pasado con las plantas que prometió la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, hay alrededor de 1.500 megawatts nuevos de plantas solares y eólicas que están completamente terminadas, listas para entrar en pruebas preoperativas y entonces poder entrar en operación. O sea, la solución ahí está y está parada. Una parte, son 1.800 megas. Sin embargo, por ejemplo, el día del apagón del 4 de mayo, a las 4 de la tarde, el faltante fue de 3.000 megas, no fue de 1.800. Hubiera solucionado, hubiera mitigado un poco el problema, pero no hubiera sido suficiente. Sin embargo, la propia industria ha hablado de que hay alrededor de 6.000 megawatts en proyectos que no han iniciado construcción por la falta de alguna parte, no necesariamente regulatoria, sino ambiental, por ejemplo, o social, que no le ha dado consecución, no ha cumplido con ello el gobierno, y están parados proyectos que podrían ya estar en este momento terminándose o terminados y generando energía. Y por el otro lado, me decía CFE, ¿qué pasa? Sí está construyendo centrales CFE, pero incluso, por ejemplo, hay un par de centrales en la península de Yucatán que probablemente las terminen de construir este año, pero que van a estar por lo menos 1 año y medio, 2 años sin gas, sin poder generar, porque no se hizo la planeación adecuada en este sexenio. Entonces, y son de ciclo combinado. Son de ciclo combinado. ¿Construyes plantas de ciclo combinado de gas en lugares donde no hay gas? ¿O donde no hay un gasoducto para llevarle el combustible? Donde no hay gas suficiente, y el asunto es que debiste haber iniciado este gasoducto hace 7 años para poder tenerlo disponible ya ahorita. También frenaron toda una serie de gasoductos al principio del sexenio, ¿no? Se frenaron, incluso recordemos la famosa renegociación de los contratos de transporte de gas, que no era suministro de transporte de gas, y si hubo un freno, años después retoman, pero se necesitan por lo menos 2 gasoductos para que estas centrales de ciclo combinado funcionen bien, y curiosamente para que Dos Bocas opere correctamente, se requiere también un ducto extra que ni siquiera ha iniciado su construcción, ¿no? ¿Estamos pagando las consecuencias de errores cometidos al inicio del sexenio? No solamente cometidos al inicio del sexenio, sino de una política energética que fue frenar la inversión y no llevar a cabo la inversión de parte del Estado. Entonces, sí es como que la tormenta perfecta, y es producto de estos errores que son parte de un largometraje que es la política energética de este sexenio. Ahora, el gobierno tiene parados, dices tú, 1.800 megawatts, si no mal recuerdo, de energía renovable. Están parados a pesar de estar terminados, pero nos presumen que la energía limpia se está generando ahora en el Plan Sonora con energía fotovoltaica en Sonora. Pero yo he visto cuestionamientos por parte de especialistas, tú eres uno de ellos, que dicen no es la inversión adecuada en el lugar correcto y no tiene la conectividad que se requiere. Es correcto. Las tendencias en el mundo, no solamente en México, es tener cada vez más la generación cerca del consumo. Este gobierno ha sido crítico, por ejemplo, Rosenal en algún momento al principio del sexenio dijo se construyeron plantas relativamente lejos del consumo, que hubo muchísimo crecimiento de la solar en el norte. Pues esta planta de Puerto Peñasco es el ejemplo perfecto de lo que criticaba Rosenal. Está construida muy lejos del consumo. Eso encareció la planta porque no solamente tuviste que construirla, sino construir líneas de transmisión para llevar la energía a donde sí se puede consumir. Y en la transmisión siempre se pierde algo de electricidad. En la transmisión siempre se pierde, por esto que es el efecto Joule, que no todos los electrones se transmiten, sino que chocan con el mismo material, calientan las líneas de transmisión y eso es pérdida de energía, ¿no? Se pierde parte de energía. Y el otro punto es que no se está construyendo todo lo que dicen. Hablan de una planta de 1.000 megas, se han construido hasta ahorita 120 megas, hay
300 más o menos en construcción, pero además está en una zona en la que hay muchísima capacidad de generación, incluso solar. Y por ejemplo, si vemos es una zona con mucho sol, con mucho sol, sí. pero mucha capacidad instalada ya solar, y ha llevado a que tú ves los precios de la energía en los fines de semana ahí, son precios de cero, porque... O sea, cero, generas electricidad y en realidad no puedes venderla. Es correcto. Vaya, la vas a vender, pero vas a tener un costo muy bajo, y hace una planta que en realidad no genera ningún beneficio para el sistema eléctrico, ¿no? O sea, el lugar donde se hace la inversión es muy importante para una inversión, sobre todo fotovoltaica, de energía solar. Es correcto. De cualquier forma de generación, lo que tienes que hacer es tenerlo lo más cerca del lugar donde se consume para disminuir las pérdidas y no tener un mercado tan saturado como el de Sonora, ¿no? Vamos a ver hacia el futuro. ¿Qué tendría que hacer en estos momentos la nueva secretaria de Energía? ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum viendo hacia el futuro para resolver los problemas que estamos viendo en el mercado energético? Hay dos retos los cuales se tienen que subsanar, o dos cosas con las que cumplir. Una es satisfacer la demanda, que será creciente, y entonces instalar más capacidad de generación. Sobre todo si va a haber nearshoring, si van a venir inversiones productivas, eso pues va a requerir mucha más energía, ¿no es así? Yo lo diría al revés. Si no hay más energía, no va a haber nearshoring. Se va a quedar como una promesa. Lo contrario. Pero una es justamente satisfacer las necesidades del sistema de una demanda creciente, pero por otro lado, energía limpia, porque nearshoring también va a buscar energía limpia, y nosotros también tenemos una serie de obligaciones. ¿Qué tiene que hacer este siguiente gobierno? Tiene que instalar los 15,000 megawatts de capacidad entre eólica y solar que se dejó de instalar este sexenio, más otros 20,000 megawatts extra para poder cumplir con las obligaciones de México de aquí al año 2030. O sea, estamos hablando de alrededor de 35,000 millones de dólares solamente. 35,000 millones de dólares y 35,000 megawatts. Más o menos. Sí. Entre eólico y solar es más o menos lo que tienes que instalar. Pero para poder instalar estas centrales y que sean útiles, o más bien para poderlas instalar y poderlas interconectar, necesitas una inversión millonaria también en transmisión. No cabe, por ejemplo, ya más capacidad de eólica en Tamaulipas hasta que no haya nuevas líneas, entonces no puedes construir nada. Ahora, transmisión hay un monopolio por parte de la Comisión Federal de Electricidad. A nadie se le permite invertir en transmisión más que a la Comisión. ¿Está invirtiendo lo suficiente en transmisión? No, de hecho, prácticamente no es invertido en este sexenio. Había 2 o 3 proyectos importantes a finales del sexenio anterior que se cancelaron y no se llevaron a cabo, pero también hay una serie de pequeños proyectos de refuerzos de redes, de conectar, por ejemplo, el norte del país, que tiene mucha capacidad de generación, con occidente y centro, que no tienen tanta capacidad y que podrían estar recibiendo de mejor forma la energía del norte. Y hay refuerzos que no se han hecho. El presidente y el director de la comisión parece que insisten en que lo importante es quién es el dueño de las generadoras, que eso es lo realmente importante. Y han comprado, de hecho, generadoras viejas del grupo Iberdrola, que era privado, y dicen, ya aumentamos la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Es relevante eso? Bueno, primero, las plantas no son de CFE, son de un fideicomiso en la que el Estado tiene participación del MIP, pero no se agregó ni un megawatt de capacidad. Lo que sí te diría es que no son necesariamente plantas viejas, 2 de las más modernas están dentro de ese paquete, plantas que tendrán 2 años en operación, pero por otro lado, como dices, no se invirtió en realidad en crecer la capacidad de generación, y ese es el gran problema que vamos a tener como país. ¿Eso es en lo que tendríamos que estar invirtiendo, en aumentar la capacidad de generación? Sí, aunque el Estado, la obligación que tiene es invertir en transmisión y distribución, y creo que no se ha entendido muy bien el negocio. Las eléctricas más grandes del mundo le están invirtiendo a redes y están permitiendo mercados energéticos, que haya competencia para ofrecer los costos más bajos posibles y ellos mejorar la interconectividad, ¿no? Víctor Ramírez, especialista en temas de energía, gracias por conversar con nosotros. Un gusto, Sergio, muchas gracias. Gracias, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.